contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro de salvar a nuestra Venezuela del mal que le han hecho. María Corina. Llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. Por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes, es un placer enorme, un gran honor poder compartir estos minutos con ustedes. Hoy, 6 de noviembre, cuando tantas cosas están ocurriendo en todo nuestro territorio. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Barcaya. En la producción de nuestro programa, Selene Pérez, William Perdomo, Justo Navarro y Jennifer Ávila. En el control, César González. Y como siempre, pueden comunicarse con nosotros por el sistema DILO 3456, por el teléfono 0212-482-9750 y por nuestras redes sociales, @RCR750, @prensa María Corina, @María Corina ya. Miren, arranco comentándoles lo que en este momento está ocurriendo en la Asamblea Nacional. En este momento se está produciendo un debate, una discusión, porque a pesar que la fracción 16 de julio ha planteado una vez más, que se debata la declaración de persona no grata a el señor José Luis Rodríguez Zapatero, la mayoría se está negando a que ese debate tenga lugar por tercera semana consecutiva. Los venezolanos y el mundo muy pendientes, porque es la hora que la Asamblea Nacional entienda lo que el país y la historia exige de cada uno de los diputados. Aquí no se puede apelar a la línea partidista, como no le aceptamos al ciudadano militar que apele a la obediencia debida. Aquí cada venezolano y sobre todo cada dirigente debe decidir de qué lado se encuentra. ¿Dispuestos a aceptar los términos de lucha, los plazos y a convivir con la dictadura? ¿O enfrentar con toda la fuerza, me estoy quedando sin voz, al régimen criminal? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ok, decimos que todo se acelera en Venezuela. Efectivamente, en estos últimos días vemos cómo la conflictividad, el dolor, la protesta crece. Ha sido una semana con un país en efervescencia en todos los rincones del país. En lo que va del año son casi 10.000 protestas. Y vamos a hablar ahora en unos minutos sobre lo que está ocurriendo en Guayana. Guayana, que es el epicentro de las mafias, pero que también estamos viendo cómo los trabajadores de la CBG ya llevan 66 días continuos, consecutivos, de movilización, de protesta, de exigencia, de denuncia. Vamos a hablar precisamente con uno de los líderes trabajadores de Benalum. Pero también ocurrió esta semana en Macarao por fallas de servicios eléctricos, en Mérida también por falta de luz, bloquearon la vía trasandina. En el Banco Central de Venezuela, el jueves pasado, el 1 de noviembre. Esto es algo que nunca se había visto. Todos que conocemos cómo es la cultura técnica, ¿no? Muy tecnocrática. Históricamente, el Banco Central de Venezuela, ver todos los trabajadores en la calle fue algo verdaderamente inédito que nos demuestra ese polvorín que estaba dentro de la administración pública, porque
obviamente la destrucción de la calidad de vida y la destrucción del ingreso y del salario es brutal y se acelera, y la gente está clara. Por gas doméstico protestaron en la autopista centro-occidental el pasado jueves, también 1 de noviembre. El viernes fue en Mérida, ya llevan 5 días por el tema de gas. Oigan, protesta en la cota 905 por falta de luz. 5 días sin luz tenían el viernes pasado. Nada más y nada menos que en la cota 905, uno de esos focos donde el Estado fallido, aquí cerquita de donde estamos, se manifiesta. En la avenida Baralt fue el viernes también pasado, y esta semana arrancamos con San Cristóbal, UCB, trabajadores universitarios el día de ayer. Todo esto nos demuestra que la gente no se calla. Es mentira que haya un país apaciguado, domesticado. Por el contrario, crece la conflictividad y crecen las evidencias del Estado criminal. Y ahí están las distintas caras de ello. Asesinado un general en los Altos Mirandinos el día sábado, atacados y heridos con armas de fuego un padre y un hijo en Ocumare del Tuy para quitarle la caja de CLAP. Y desde luego lo que todavía está pasando en Amazonas, porque hay mucho que está ocurriendo allí cerca de Puerto Ayacucho, con lo que es la más que evidencia de un ataque de la guerrilla del ELN, algo que tenemos muchísimo tiempo denunciando. Lo hice yo cuando estuve allá en Ciudad Bolívar después del ataque de Upata. Lo han hecho valientemente líderes políticos del Estado de Bolívar, Andrés Velázquez, Américo de Gracia, con quien vamos a hablar más adelante a lo largo del programa, y el régimen simplemente lo negaba, y algunos no se atrevían a reconocer que hoy en día el Estado criminal ha ido esparciéndose y tomando control del territorio, de las instituciones venezolanas, del poder, de los órganos del poder, y penetrando distintos sectores de la sociedad. Al extremo que hoy, yo lo afirmo, en Venezuela el Estado es la mafia es el Estado. Obviamente nuestras condolencias a los familiares y compañeros de los militares asesinados, de los soldados asesinados en territorio venezolano por la guerrilla del ELN. E inadmisible y vergonzosa la reacción del alto mando militar y del propio señor Padrino, ministro de la Defensa. Ante esto, vamos a hablar más adelante. Esto es un llamado ya, urgente, impostergable, a la conciencia de los militares, a quienes ahora los están matando. El AMPA y la guerrilla, literalmente. Y obviamente no puedo dejar de mencionar los mecanismos de represión que el régimen está usando. 91 días se han cumplido de la tortura, del secuestro del diputado Juan Requesens. Todas las semanas lo recuerdo, lo menciono. Juan debe saber que Venezuela está con él, que el mundo lo acompaña. Y el día domingo se cumplió un año de que el Estado obligó a Freddy Guevara, por la represión, a buscar asilo en la Embajada de Chile. A todos los perseguidos, exiliados, presos, torturados, sepan que no están solos. Civiles y militares no están solos. Aquí los acompañamos, a ustedes, a sus familias, a sus compañeros de lucha, y desde luego los vamos a liberar. Tengan esa seguridad. Y frente a este régimen criminal que reprime, esta semana ha tenido lugar, indiscutiblemente, para el que no lo quiera, no lo haya querido ver hasta ahora, pues yo creo que se ha hecho clarísimo la escalada a su vez de la presión internacional. Yo lo voy a decir así: la comunidad internacional relevante, la que importa, la que realmente puede generar esa presión y esa amenaza real sobre la tiranía, esta semana ha dado pasos muy importantes. Obviamente, contribuye también la decisión de la Unión Europea, que hoy ratifica la extensión por un año más de las sanciones, y ha dicho clarísimo que aquí no hay condiciones para un falso diálogo. A pesar de que hay una operación en ese sentido, y hoy tenemos que estar muy
pendientes y alertas los venezolanos. Pero fundamentalmente me refiero al anuncio que realizó esta semana, el pasado jueves, desde la Torre de la Libertad en el estado de la Florida, el encargado, el secretario de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor John Bolton, el embajador John Bolton, en la cual anunció un conjunto de acciones efectivas contra el régimen criminal, el sistema mafioso de Maduro y su grupo criminal y su entorno. Me estoy refiriendo, obviamente, a un conjunto de sanciones que van contra el sector aurífero, el oro y otros minerales en Venezuela. Fíjense, la extracción ilegal y el contrabando de oro se ha convertido en el reducto fundamental para el lavado de dólares del narcotráfico y de otras fuentes ilegales. Se está convirtiendo lo que el régimen llamó el arco minero en una fuente que se estima entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año de oro que se extrae no solamente de manera ilegal y además llevándose por delante, cometiendo masacres y desapareciendo del mapa pueblos enteros, sino incluso generando un daño ecológico con mercurio y otras sustancias contaminantes que nos puede tardar más de un siglo corregir y revertir. En esta zona se ha producido el enfrentamiento casi final, el epicentro de la lucha del conflicto entre bandas criminales. Algunas asociadas a gobernadores de la zona, grupos incluso militares y pranes, y ahora enfrentándose al ELN y grupos no desmovilizados de la guerrilla de la FARC con vínculos con el régimen cubano y obviamente Miraflores. Lo que estamos hablando no tiene precedente, no solamente en la historia de Venezuela, nunca había ocurrido, nunca en la historia de este hemisferio, que el territorio de un país se convirtiera en el campo de lucha, de batalla de grupos criminales. Ahora, estas medidas que van a limitar que ese oro venezolano, que yo lo llamo los lingotes de sangre, sean enviados vía Dubái a Turquía y allí convertidos en unas cifras astronómicas de dinero que van a beneficiar varios intereses oscuros, no solo venezolanos, sino de otros países, se ve ahora seriamente interceptado. Con estas sanciones contra este oro, lingotes de oro oscuro, de sangre, lingotes de sangre, y con las sanciones que el día de ayer se le impuso a Irán y que involucran no solamente 2 bancos venezolanos, sino también a una empresa Petroparts de PDVSA. Esto es otro nivel y es importante que lo tengamos en contexto para entender que la comunidad internacional decidió avanzar porque es inadmisible la permanencia de un Estado criminal en el hemisferio occidental. Hablando de Bolívar, al regreso vamos a hablar sobre el Estado criminal y hablar con Américo de Gracia, pero hablando de Bolívar, no quiero dejar de mencionar esta lucha de 66 días consecutivos que llevan los trabajadores de Guayana. Por eso he querido invitar unos minutos a Noel Guerdes. Él es coordinador de 20 de nuestro partido en el estado Bolívar y es trabajador y líder laboral en Benalum. Noel, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludarte. Sé que han vivido unas situaciones complicadísimas, fueron incluso atacados, disparados los trabajadores de Ferrominera el pasado jueves 1 de noviembre
Explícanos qué está pasando en Guayana ahora. Entiendo que ahora viene una movilización hacia Caracas de compañeros de trabajo de ustedes. Sí, bueno, nosotros tenemos, como acabaste de mencionar, nosotros tenemos ahorita 76 días de lucha 76. En la calle protestando contra las medidas de este narcorrégimen, ¿verdad? Porque quiere imponer unas tablas salariales y unos aumentos lineales para todos los trabajadores. Nosotros estamos en contra de eso porque nosotros creemos en el desarrollo de los trabajadores, de la clase obrera, de los técnicos, los ingenieros, todos son trabajadores, ¿verdad? Entonces, nosotros, la protesta de nosotros es para eso y más allá de eso. Es más, está en juego el futuro del país, el futuro de Venezuela, el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuál es la situación, Noel, rapidito, de las empresas de Guayana en este momento, desde Ferrominera, Benalum, Alcasa, Sidor, las briqueteras? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es crítica de todas esas empresas. Te voy a hablar rapidito de Benalum, ¿verdad? Uh-huh. Te voy a hablar rapidito de Benalum. Nosotros, CB de Benalum contaba con una capacidad instalada de 905 celdas, ¿verdad? Con una producción de 430,000 toneladas al año. Y mensual se producía 14,300 toneladas mensual. Ahorita, actualmente quedan 90 celdas. El 10%. Sí, el 10% de la producción, ¿verdad? Y eso da al mes 4,300 toneladas, ¿verdad? Y al año son 129, bueno, si acaso llegamos allá, porque con lo que va ahorita, eso va cada día en peor, no hay insumos, los trabajadores no están bien alimentados, no tienen ropa, no tienen equipo de protección personal, ¿me entiendes? Se han producido accidentes gravísimos. Además, pones al frente de las empresas de Guayana a militares que no tienen el más mínimo conocimiento de cómo gerenciar una actividad de esta naturaleza. Por otra parte, lo que tú dices, o sea, esto es comunismo puro. Ahí gana todo el mundo sueldos de hambre. Tú puedes tener toda la formación, 20, 30 años de servicio, pero ganas igual con el que no tiene conocimientos o acaba de empezar a trabajar. Entonces no hay estímulo para la excelencia y la superación. Noel, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer los trabajadores de Guayana con esta situación que todos sabemos que Maduro no va a cambiar su política? Y mientras esté Maduro allí, cada día languidece y desaparece lo que fue un emporio industrial. Bueno, nosotros ahorita, dentro de unos 20 minutos, vamos saliendo hasta la ciudad de Caracas, que vamos a un congreso de trabajadores ya en la UCB, y entonces de ahí vamos a recibir algunos lineamientos, o sea, cuál es el proceso que vamos a llevar a partir de ahí para hacer la gran toma de Venezuela, o sea, la cierre total, pues, ¿entiendes? Bueno, Noel, todo mi respeto, todo mi cariño, anden con cuidado, espero verte a ti y a tus compañeros mañana que están en Caracas y quiero transmitirle todo mi respaldo en nombre de una Venezuela que quiere surgir con trabajo, con mérito, con excelencia, con calidad absoluta y con libertad. Así que amén. Mi respeto, cuídense mucho y nos vemos. Igualmente. Amigo, era Noel Guerdes, trabajador de Benalum. Como saben, un conflicto en creciendo. Eso no va a parar. Y se articula a todo lo que está ocurriendo con los trabajadores de Corpoelec, del sector salud, educación, petróleo. Esto no va a parar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, se dice Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa
significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @sedice y por sedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. En unos minuticos vamos a entrar en contacto con Américo de Gracia, quien ha sido acusado, amenazado, que los iban a liquidar, a desaparecer, a él y a Andrés Velázquez, el señor Nicolás Maduro, dictador, usurpador. Mientras que en Venezuela se acentúa y crece precisamente el estado criminal que estos valientes líderes han denunciado. Por eso quiero referirme a mi artículo de esta semana en el Diario 2001 que se llama El quiebre del Estado criminal. Y procedo a leerlo rápidamente. Era miércoles hacia las 5 de la tarde cuando llegamos a Upata. Allá está Américo. Ahí está Américo. Entonces primero vamos a entrevistar a Américo. Américo, estás en la asamblea, ¿correcto? Sí, correcto. Américo, bueno, estamos hablando de lo que está ocurriendo en Amazonas, en Bolívar, con la instalación del Estado criminal, cómo con enorme valentía ustedes lo han denunciado y la respuesta ha sido una amenaza directa de Nicolás Maduro contra tu vida y contra la integridad de Andrés Velázquez. ¿Cuál es la situación mientras hablamos en Bolívar y en Amazonas? Bueno, muchas gracias, María Corina. Buenas tardes a toda Venezuela y el mundo que nos escuchan a través de Radio Caracas Radio. Primero, mi solidaridad contigo, con Omar González Moreno y con Juan Pablo González. García, que fueron agredidos de manera cobarde, de manera vil en mi pueblo natal, donde vivo y donde ejerzo mi actividad como ciudadano, que es Upata. Y muy apenado y avergonzado que hechos como este se cometan todavía hoy. Pero bien bueno que esa factura le salió carísima al régimen. Carísima no solamente en solidaridad nacional contigo y con los tuyos, sino carísima en la solidaridad que has despertado a nivel mundial e internacional. Y eso es un signo de civilitud, eso es un signo de que andamos por buen camino y que las víctimas de hoy, que no son otras que tú y todos los venezolanos que hoy viven en agresión permanente, mañana seremos los reconstructores de este país junto a todos los venezolanos. Así será, América, así será, América. Por otro lado, sabiendo pues lo corto del tiempo, es que en el caso de Guayana se ha convertido en una vitrina de violencia, en un espacio para el saqueo. El ELN, la FARC, el Hezbollah en el lago de Guri y especialmente en las minas de La Rosita, operada por Tarek al-Aizami. Todo esto es lo que ocurre en Amazonas. Hay noticias buenas y noticias malas. La noticia mala, por supuesto, es que están ellos, pero la noticia buena también es, y alentadora, es que esos muchachos que ofrendaron su vida defendiendo el territorio, defendiendo el país, que son guardias nacionales, no todo entonces está perdido dentro de las Fuerzas Armadas. Hay una reserva moral, una reserva ética, una reserva profesional de quienes quieren defender la Constitución y al país. Y eso también tiene que alentar. Totalmente, y hay coraje. Y hay coraje y dignidad como el que tú has demostrado y que demostró toda la gente al día siguiente en la Churuata, que se le reveló a la pretensión de imponer el terror en Bolívar. Ahora, Américo, al régimen no le ha quedado más remedio que reconocer que el ELN sí está en territorio venezolano, cosa que estaban negando hasta hace unos días. El propio comunicado de la Cancillería de Colombia sí lo afirma. La persona que agarraron es un comandante del ELN, que además tenía carné de la patria. Qué cosa, ¿no? Sí, y tiene cédula de venezolano desde el 2006 y tiene solicitud de la Interpol desde hace más de 10 años. Ortega Bernal, el señor. Sí, señor. De modo que
Cada día estamos más cerca de una salida de este régimen y nosotros tenemos que estrechar más nuestras estrategias en función de salir de esta tragedia, y creo que ese es el mejor aporte que podemos hacer todos los venezolanos. Mi solidaridad contigo, María Corina, con toda la gente que te sigue, el aprecio, el cariño, la valentía, el coraje que te caracteriza a ti, a los tuyos, y por supuesto tengamos la fe y el compromiso puesto en que toda la contribución que podamos hacer para salir de esta dictadura de Nicolás Maduro lo estamos haciendo y estamos comprometidos con nuestra propia vida en ello. Mira, Américo, yo te escucho y quiero decirte que siento una profunda admiración y orgullo de, como venezolana, saber que hay hombres valientes, padres de familia, diputados en tu caso, que nunca se han callado frente a la mafia y el Estado criminal. Es algo brutal, de altísimo riesgo, lo sabemos, pero esta es la hora del coraje, de enfrentar, de no bajar la cabeza, y que lejos de amilanarse es el momento de restearse. Y eso es lo que tú representas. Quiero que le transmitas a Andrés y a toda tu gente en Upata, por eso fui para allá, que no están solos, que hay una Venezuela y que hay una comunidad internacional que está clara que cómo se enfrenta, se derrota y se desmonta el Estado criminal. Esas últimas sanciones de la semana pasada contra el oro, las redes criminales de extracción ilegal del oro en Venezuela, y las de ayer contra Irán, demuestra que la comunidad internacional entendió cómo deben cerrarse las fuentes de financiamiento ilegal y criminal de este sistema para llegar hacia ese punto de quiebre. Y tú eres una de esas voces que nos inspira y que nos enorgullece. Así que cuídate mucho, Américo. Mi cariño, abrazo, mi María respeto Corina, y mis felicitaciones, porque te acabo de ver junto a Omar, Juan Pablo y los miembros de la fracción 16J exigiendo la declaración de Zapatero persona no grata. Eso es correcto, eso es correcto. Hay gente que son indeseables en Venezuela, y creo que una de esas personas es Rodríguez Zapatero, que no involucra para nada a el pueblo español, todo lo contrario. Ese señor desdice mucho de la voluntad que ha puesto el pueblo español en torno a la liberación de Venezuela. Muchísimas gracias, Américo. Muchísimas gracias, mi respeto, mi cariño, cuídate mucho. Seguimos adelante, Venezuela, con más fuerza que nunca, rumbo al quiebre, que nadie lo dude. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Voy rápidamente a leerles, a comentarles mi artículo de este domingo en el diario 2001, que se llama El quiebre del Estado criminal. Era miércoles, hacia las 5 de la tarde, cuando llegamos a Upata.
Esta es la puerta de entrada al sur del estado Bolívar y parte de la zona que el régimen ha llamado el arco minero, que es muy rica en minerales como oro, diamante, coltán, y que se ha convertido en el centro de confluencia y de lucha a muerte entre las mafias del país. Antes de empezar nuestro recorrido, muchas personas nos advirtiéramos que no fuéramos, el riesgo que significa implicar a visitar esta zona, ya que ahí ni siquiera los cuerpos de seguridad pueden garantizar la seguridad y la soberanía nacional. Sin embargo, aunque el régimen no lo haga, aunque haya, digamos, entregado y aceptado la desintegración de nuestro territorio, es nuestro deber estar allí y acompañar a cada venezolano, llevar un mensaje de lucha, de esperanza, facilitar su organización y escucharlos, así sea la comunidad más aislada del país. Hay que transmitir que no están solos, que Venezuela y el mundo nos acompañan y que entienden cuál es la naturaleza de esta lucha. Llegando a Upata nos llegaron mensajes de que no nos iban a dejar entrar. Lo hicimos y nos encontramos un conjunto de ciudadanos esperándonos que caminaron con nosotros varias cuadras. Al llegar a la Plaza Bolívar fue donde tuvo lugar el atentado. Palos, tubos, piedras, huevos. Yo nunca había visto una violencia tan desatada contra una agrupación donde había niños, ancianos, jóvenes. Este nivel de violencia nunca es espontáneo. Fue una orden directa de Miraflores y Maduro es responsable de las agresiones y lesiones de 25 personas, así como también lo es de la muerte por difteria y paludismo de niños en esas zonas, en esas comunidades y de las masacres que están cometiendo cada mes y asesinando a mineros venezolanos. Pero lo que yo quiero celebrar y recuperar hoy es el coraje, la generosidad de la gente de Upata que nos acogió y nos protegió. Después del ataque mucha gente nos dijo que nos regresáramos para Caracas inmediatamente. La reacción del equipo fue una sola, con más razón seguimos. Al día siguiente teníamos convocada una asamblea en una zona que se llama La Churuata, que es un lugar emblemático de la resistencia y las protestas en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. Yo entendimos todos que era un momento crítico. Si el régimen se imponía por su terror y la gente se abstenía de salir, o si por el contrario el coraje superaba el terror. Cuando ya estábamos llegando a La Churuata, unas cuadras antes me bajé. Apenas puse un pie fuera del carro, sentí una energía indescriptible. Incluso sin haber visto el gentío que había, sentí que se había impuesto el coraje y que estábamos presenciando un momento único. No fue solo los más de 1,000 personas que llegaron caminando a pie. Fue la energía que allí había y el mensaje a la tiranía. En el mismísimo epicentro del terror de las mafias, la determinación de los venezolanos a luchar y conquistar a Venezuela, la libertad y salvar al país, se impuso. Miren, tardó mucho tiempo que el país y el mundo entendieran que se estaba creando una dictadura en Venezuela, que se había acabado la democracia. Muchos se negaron por mucho tiempo a decirle al régimen dictadura. Ahora corresponde asumir que ya no es una dictadura convencional. Estamos enfrentando un régimen criminal. Es mucho más grave. En Venezuela no hay una crisis. En Venezuela existe un conflicto. No es un conflicto interno entre los venezolanos. Es un conflicto transnacional. Y no es un conflicto de orden político, sino de orden criminal. Pretender darle soluciones políticas convencionales a un conflicto de esta naturaleza será infructuoso y devastador, como lo que ha ocurrido hasta ahora. Un sistema criminal es capaz de provocar consciente y sistemáticamente la destrucción de la nación, de su territorio, población e instituciones, aun sabiendo que eso será condenado internacionalmente. Los criminales no responden a los mismos incentivos y presiones ante las que actuaría una dictadura convencional. Además, el régimen de Maduro, con Cuba ejerciendo cada día un control más feroz, no se limita a destruir nuestra población y recursos. Su propósito es utilizar cada vez más a Venezuela como foco de la desestabilización y la penetración del crimen en otros países de la región. ¿Quiere decir esto que se ha dificultado o pospuesto el quiebre de la dictadura, de la tiranía? Absolutamente no, porque hoy ya la gente y el mundo está claro de la verdadera naturaleza y propósito
de este régimen. Y hemos descartado las prácticas apaciguadoras y oxigenadoras que los cubanos, el régimen y sus agentes pretenden imponerse. Llámense eso, falsos diálogos, farsas electorales, reconocimientos mutuos, convivencia o como lo quieran llamar. Develar el Estado criminal ha hecho que por fin la comunidad internacional se cohesione en una estrategia sólida con una ruta progresiva de presión. La delincuencia organizada que opera desde nuestro territorio sabe que al resecarse las fuentes de financiamiento, sus fuentes ilegales, los intereses particulares y las ambiciones de poder van a resquebrajar sus estructuras, exponiendo sus propias vulnerabilidades. Por ello, se apresuran a buscar acuerdos políticos que les sirven de mampara para sus crímenes. De allí que nuestra posición siempre ha sido clara. Con los capos de la delincuencia internacional solo se negocia su rendición. No puede ni debe existir otra política, pues esta es la única que entienden los criminales. Frente a esta realidad, no queda duda que el conflicto está escalando. El enfrentamiento entre los grupos criminales dentro del régimen demuestra que las sanciones sí funcionan. Para que las fuerzas externas, diplomáticas, policiales, financieras y judiciales, funcionen, se requiere una articulación y sincronización con las fuerzas de adentro, populares e institucionales, civiles y militares. Y estas fuerzas internas tienen que alinearse con una dirección política confiable, valiente y coherente, no chantajeable. El país sabe quién es quién y el mundo también. Quiero pasar ahora a compartir unos minutos de conversación con una venezolana, yo diría más que periodista, investigadora, es una valiente ciudadana que desde hace mucho tiempo ha alertado la presencia de grupos irregulares en nuestro país y lo ha hecho con un enorme riesgo personal. Ella es Sebastiana Barraez. Mi respeto, Sebastiana. Tú no solamente has alertado la presencia de estos grupos irregulares, quizás has sido de las pocas voces que ha explicado lo que sigue ocurriendo en la Sierra del Perijá, cómo han sido asesinados soldados y oficiales venezolanos, y ahora claramente advertido la naturaleza del conflicto que ocurre en todo el arco minero y en particular este fin de semana en el Amazonas. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, Sebastiana. Buenas tardes, María Corina. Un saludo para ti y para los oyentes. Bueno, Sebastiana, durante mucho tiempo has advertido la presencia de estos grupos irregulares, la forma como han ido involucrándose y tomando control de otras actividades ilícitas, no solamente el tema del narcotráfico, oro, coltán, diamantes. El régimen y la Fuerza Armada se negaba a reconocerlo. Finalmente, Padrino tuvo que hacerlo. Explícanos de qué magnitud al interno de la Fuerza Armada es lo que ha ocurrido para llevarlo a esta confesión. Bueno, hay que resaltar que lo ocurrido en el caso de Amazonas y la muerte de los 13 integrantes de la Guardia Nacional causaron una reacción muy fuerte al interior de la institución, un reclamo que se hizo, una especie de clamor en la institución armada, porque es algo así como una advertencia que desde muchas voces del país se habían hecho ante la presencia ya vulgar de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Y esa reacción es lo que precisamente obliga al ministro de la Defensa, el general Padrino López, a tener que pronunciarse, aunque de manera tibia haya dicho que los militares fueron asesinados por grupos paramilitares, sin atreverse a decir específicamente que fue el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla colombiana que está habitando nuestro territorio, pero no solo en la frontera, y yo creo que ahí es donde está lo grave. Ya la guerrilla colombiana no se quedó en la franja fronteriza, porque lo ocurrido en el caso de Amazonas nos está demostrando que la guerrilla está a unos pasos sencillamente de la capital de este estado. Y Puerto Ayacucho está bien lejos de la línea fronteriza.
Lo mismo ha ocurrido en el caso de Apure, dos oficiales que también fueron asesinados en el sur del lago del estado Zulia, y al respecto no hubo ningún pronunciamiento. De hecho, el problema es ataque constante de la guerrilla contra la Fuerza Armada, y ante eso hay un silencio de la institución castrense. De hecho, Sebastiana, tú fuiste quien relató todo lo ocurrido en la zona del Catatumbo con esos incidentes que tuvieron lugar entre el 19 y el 25 de julio. Con bombas antipersonas murieron un teniente y un sargento. Pero es que hubo un comunicado del comandante Eliezer del ELN denunciando que las fuerzas militares venezolanas penetraran, entre comillas, nuestro territorio. Él decía eso refiriéndose al territorio venezolano. Y ahí no dijo nada, nadie del alto mando militar. Ahora, ¿tú sientes que de alguna manera estos eventos están generando tal grado de presión que la Guardia Nacional y el Ejército se vean obligados a un cambio de actitud en esta zona en defensa de sus propios integrantes, o la relación del ELN con el régimen y con el grupo de Maduro es tan estrecha que allí se perdió completamente el control y la capacidad de reacción de la Fuerza Armada? Yo lo que creo es que la Fuerza Armada se está dando cuenta que abandonaron tanto la responsabilidad que tienen constitucionalmente hablando de defender el territorio y la soberanía, que ese descuido se está volviendo contra ellos mismos. Quiero mencionar dos hechos muy resaltantes. Uno ocurrió con grupos paramilitares en el sector El Mulatal de Ureña apenas la semana pasada, cuando un grupo paramilitar llamado Los Rastrojos tomó como rehén al comandante del puesto del el Mulatal para presionar a que les entregaran a varios paramilitares que habían sido detenidos unas horas antes. Eso ocurrió en el caso del paramilitarismo. En el caso de la guerrilla, tenemos la reacción del ELN en Amazonas una vez que es detenido un comandante del Ejército de Liberación Nacional. Pues sencillamente a eso hay que sumarle la cantidad de militares asesinados por problemas de inseguridad en el país. Entonces, cuando tú empiezas a sumar que es lo que está haciendo el interior, lo que se está haciendo al interior de la Fuerza Armada, es que están tan expuestos, abandonaron tanto la función que tenían, que sencillamente pues se están convirtiendo en objetivo y en blanco de ese descuido y de esa presencia de bandas criminales, de grupos paramilitares y de guerrilla colombiana en nuestro territorio. Ahora, una cosa, Sebastiana, porque yo creo que hay que tomar con cuidado esa expresión que tú utilizas, descuido. Recordemos que la Fuerza Armada hasta el año 2012 tendría en conjunto, los 4 componentes, más de 600,000 miembros. Hoy se habla que tiene menos de la mitad. En lo que va de año se estiman que pueden superar las 15,000 solicitudes de baja o deserciones. Es decir, se está produciendo de manera sistemática y en escalada un proceso de debilitamiento. Algunos han llegado a calificar de dilución de la Fuerza Armada. Ahora, yo personalmente no creo que esto es un descuido. Yo considero que esto es una política intencional y calculada del régimen de saber que una institución militar jamás hubiera permitido la entrega de la soberanía nacional ni a Cuba ni a los grupos irregulares. Ahora, esa Fuerza Armada vio y entendió que eso estaba ocurriendo cuando se acabó con la meritocracia, cuando se cambió la doctrina de guerra a la guerra popular prolongada, cuando se ha permitido la presencia de militares cubanos girando instrucciones a oficiales venezolanos. Entonces, allí hay una corresponsabilidad, ¿no crees tú? Claro, sin duda alguna, y ha sido han sido acciones progresivas y sostenidas en el tiempo, es decir, no son hechos aislados. Y es donde realmente yo creo que esa situación que se está viviendo al interior de la Fuerza Armada en estos momentos, pues sencillamente está reaccionando. Porque curiosamente uno se preguntaba, María Corina y estimados oyentes, ¿por qué
no les importaba a la Fuerza Armada? ¿Por qué no le importaba a la Fuerza Armada cada vez que ocurrían hechos que atentaban contra la soberanía, que atentaban contra el territorio, que atentaban contra la vida de los integrantes de la Fuerza Armada, y parecía no haber una reacción? Bueno, yo creo que sencillamente hubo demasiado silencio y en el fondo creo que demasiada complacencia, demasiada tolerancia y en algunos casos participación de la institución castrense, que además es la que tiene el monopolio de las armas de la República, que se le dan a las Fuerzas Armadas para que defienda nuestro territorio, para que defienda la soberanía, es decir, para que defienda a los venezolanos, y que no estaban cumpliendo con esa función. Y yo creo que en estos momentos ha empezado, ha habido una especie de despertar al interior de la institución, que se está dando cuenta que están corriendo el grave peligro casi de disolverse, de desaparecer y de no tener ninguna razón para existir. Totalmente. Sebastiana, te comento que ante uno de los comentarios que yo di a raíz de lo que ocurrió en Amazonas y de la reacción que yo veo también en la Fuerza Armada, algunos me dicen, bueno, ahora sí que los están matando a los militares, pero ¿y cuando mataron a los civiles? Y cuando se moría la gente de hambre. Entonces, fíjate que aquí la Fuerza Armada está siendo en este momento objeto del escrutinio implacable de una nación que exige no solamente salvaguardar la integridad territorial, sino poder conservar la integridad de Venezuela como nación, cuando vemos que se instala un régimen criminal y para derrotarlo y sacarlo del poder se requiere no solo de las fuerzas civiles, populares y la fuerza internacional, pero desde luego una Fuerza Armada consciente de su deber histórico y moral. Tú dices que se empieza a ver un despertar. ¿En qué lo ves tú? ¿Cuáles son esas demostraciones de ese despertar y cuál piensas tú que pueden ser los próximos pasos que orienten ese actuar de la Asamblea, de la Fuerza Armada? Bueno, a ver, María Corina, lo que pasa es que sí, digamos que si de repente uno lo piensa desde el punto de vista estrictamente circunstancial, político, incluso partidista, que ha afectado tanto a la Fuerza Armada, pues uno pudiera considerar que es que sencillamente es porque está este gobierno de turno y que después vendría otro. Pero es que yo creo que de lo que los militares se están dando cuenta es de que estamos corriendo el gravísimo riesgo de perder el país. Totalmente. Y cuando me refiero al país no me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo al país. La nación. Me estoy refiriendo al territorio, me estoy refiriendo a la nación. Nosotros estamos corriendo el gravísimo riesgo de que nuestro territorio sea fragmentado. Totalmente. Cuando los grupos paramilitares y guerrilleros se enfrentaban y se han enfrentado durante semanas, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, a mí no me cabe ninguna duda de que hay dos grupos irregulares, armados, extranjeros, peleándose en nuestro territorio. Sebastiana, nos queda un minuto, pero te vuelvo a pedir que nos digas a los venezolanos desde tu perspectiva qué señales concretas ves que pruebas de que efectivamente la Fuerza Armada está despertando y reaccionando en el sentido de salvaguardar la República. Bueno, yo creo que sencillamente la respuesta que ha dado el general Padrino es la presión que ha ocurrido en este momento al interior de la Fuerza Armada, que lo ha obligado a tener que reconocer, sin decir que es la guerrilla. Yo creo que está a unos pasos de tener que decirlo, porque en la Fuerza Armada hay mucha presión por la pérdida del territorio, por la pérdida de la soberanía, por permitir que Guyana, que Colombia y que cualquier fuerza irregular se meta en nuestro territorio, Sebastiana, y se levante una sola arma contra esas personas que están atentando contra los venezolanos. Me voy a quedar sin el último bloque, pero solo medio minuto. Cuba, de la relación Cuba, guerrilla colombiana, ELN y FARC, ¿qué piensas tú? Bueno, es que a ver, yo creo que eso de alguna manera son lo mismo. Yo creo que cuando nosotros ubicamos el caso de la penetración de los cubanos, la penetración de la guerrilla, la penetración de los paramilitares en nuestro territorio, estamos hablando de invasión, de una invasión silenciosa,
de la inversión que se ha hecho, por una parte políticamente, desde el punto de vista de lo que está haciendo Cuba, y militarmente, que la están realizando esos grupos guerrilleros y paramilitares en Venezuela. Bueno, querida Sebastiana, no sabes cuánto te respeto, te agradezco estos minutos. He entrevistado venezolanos muy valientes en esta hora, y si algo yo recibo y me reconforta es la seguridad de que junto a ustedes, con coraje y con claridad, vamos a salvar a Venezuela y reconstruirla y tener una fuerza armada verdaderamente institucional al servicio de la nación y no a parcialidad política alguna. Estoy segura que esa fuerza y esa reserva moral está allí. Muchísimas gracias, Sebastiana, y cuídate muchísimo. Abrazo, María Corina, para ti y para los oyentes. Bueno, muchas gracias, amigos. Era Sebastiana Barrades, valiente periodista. Vamos a un brevísimo corte y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos. Bueno, ya en los últimos minutos quiero enviar mi solidaridad al presidente de la FCU, Iván Uzcategui, de la Universidad de Carabobo, quien junto al director del comedor, Ramón Bravo, fueron esta mañana detenidos por el 6CPC. Mañana hay un proceso electoral en la Universidad de Carabobo en sus diversos núcleos. La represión avanza y es el miedo del régimen, que se sabe desnudo, aislado y se fractura. Y mi agradecimiento muy especial a todos los miembros en la Casa Hogar Madre Emilia Montalbán, a su directora, la hermana Teresa Fajardo, que me mandó a decir que nos escucha todos los días, que no se pierde un solo programa nuestro, y la gente que nos ha escrito también desde Estados Unidos, Georgia. Hoy, por cierto, las llamadas midterms, la elección de mitad de término para el Congreso de los Estados Unidos y también para las gobernaciones, 36 gobernaciones, muy pendientes, interesantísima elección. En Tenerife, en Canarias también nos están viendo, en La Guaira, escuchándonos también. Colombia y Puerto Rico. Y hablando de La Guaira, este viernes 9 de noviembre, Vargas rumbo al quiebre. Nos vemos a las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio de Maiquetía. Ahí vamos a estar compartiendo con asociaciones gremiales, comerciantes, con vecinos, sobre cómo va a ser esa Vargas a partir del día siguiente. Con prosperidad, con oportunidades, con esos puertos funcionando, con cruceros viniendo con turistas, con los comercios levantando una a una su Santa María, con esa aeropuerto de Maiquetía reventar de aviones de venezolanos que regresan. Sobre eso vamos a hablar este viernes a las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio de Maiquetía del Estado Vargas, y de ahí a las 4 nos vamos a la iglesia de Punta de Mulatos en La Guaira, en la calle, alzando nuestra voz. Desafío, desobediencia, desconocimiento total. Esta fuerza que crece, créanme, en cada rincón de Venezuela, y que hoy nos acompaña la comunidad internacional para llevar a Maduro y al régimen al punto de quiebre. Van a salir del poder, los vamos a sacar y reconstruir una Venezuela enorme, segura, luminosa, alegre y de reencuentro entre todas las familias, porque los que se han ido los vamos a traer de vuelta.
uno por uno. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.